sencillo, dinero. Ok, listo. De hecho, ustedes acá tienen una definición que van a tener ahí, la van a poder leer en su momento, pero para ponerlos y darles un concepto bastante sencillo de entender, ya les expliqué que el trading es todo un proceso complicado, pero no hay que complicarnos más y simplemente hay que usar conceptos sencillos. La liquidez básicamente es el dinero expuesto en el mercado, ¿ok? Es dinero, dinero expuesto en el mercado que va a servir, como muchos por ahí han puesto, como combustible para crear los movimientos dentro del mercado. Básicamente la liquidez es lo que mueve el mercado. Sin liquidez no hay movimientos, ¿ok? Sin liquidez no existen movimientos. ¿Estamos? Entonces todos, absolutamente todos, vamos a necesitar de este dinero que va a estar expuesto dentro del mercado para crear algún movimiento en él. ¿Listo? Entonces, eh, este dinero, ¿ok? Este dinero nos va a servir básicamente, ¿ok? Nos va a servir básicamente para entender y obviamente interpretar las direcciones del precio, ¿ok? Para entender e interpretar las direcciones del mercado, ¿ok? Entonces, muchos por ahí me ponen, son los stop loss, son lo que los buy stop, los sell stop. Sí, de hecho sí, esa es la manera como muchos interpretan la liquidez dentro del mercado. Pero yo quería que ustedes entiendan desde el concepto más básico que la liquidez es ese pronto dinero o ese dinero expuesto que el mercado va a utilizar como combustible para crear movimientos. ¿Ok? O para crear básicamente lo que es la acción de precio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Pónganme en el chat. ¿Estamos claros? ¿Listo? Sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos va a servir entender la liquidez? Básicamente, ¿ok? La forma en la que se va a ir mostrando la liquidez en el mercado nos va a permitir nosotros saber interpretar o saber reconocer los verdaderos movimientos, o más que verdaderos movimientos, los movimientos ideales dentro del mercado. ¿Ok? Los movimientos ideales dentro del mercado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De hecho, ya hablando desde un punto de vista técnico, muchas veces nosotros vamos a ver o entender, de acuerdo a diferentes tipos de operativa, que el mercado va a dejar pequeñas trampas, ¿ok? Pongo entre comillas trampas. ¿Por qué? Porque de hecho es simplemente la representación o es la acción de precio, no necesariamente son trampas, sino que el mercado, vamos a tener dos tipos, ¿ok? Vamos a tener dos tipos. Los que son traders que operan a nivel retail, pongo retail entre comillas, ¿ok? Porque nosotros también somos retail, de hecho somos minoristas, pero muchos usan esta palabra, ¿ok? El trader retail. Entonces, ¿qué hacen estos traders retail o cómo ellos operan? Pues operan a través de los famosos soportes y resistencias, eh, líneas de tendencias, que son movimientos o conceptos muy utilizados, o incluso muy básicos dentro de este mundo. Entonces, muchas veces el mercado termina colocando este tipo de movimientos, ¿ok? Termina colocando este tipo de movimientos justo donde la gran mayoría de personas termina tomando decisiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a interpretar? Pues vamos a interpretar conceptos de liquidez o vamos a saber interpretar o identificar cómo es que se expresa esta liquidez y cómo nosotros podemos evitar los movimientos. Muy bien, Johnny. Si no sabes dónde está la liquidez, tú eres la liquidez. Muy cierto. ¿Ok? Entonces, retomando nuevamente. La liquidez es básicamente el dinero expuesto en el mercado. ¿Para qué nos va a servir? Simplemente para identificar los movimientos correctos o los movimientos ideales. Y como dice Johnny, si tú no sabes identificar la liquidez, te vuelves liquidez. Diego,
¿En qué sentido? Hay mil maneras de reconocer la liquidez, ¿ok? Pero les voy a explicar las más comunes y las más sencillas de entender y que de hecho no necesitan saber ustedes absolutamente todas. Es simplemente una cuestión de interpretación y necesitan simplemente tener sus básicos, ¿ok? Entonces, el primero o las primeras maneras de nosotros interpretar la liquidez, lo voy a poner aquí de esta manera, ¿ok? Van a ser los famosos equal highs o equal lows en castellano, en español, son los máximos iguales o los mínimos iguales. Diego, ¿para qué me sirve entender esto? Muy sencillo. Muchas veces pasa que dentro del mercado nosotros vamos a tener esos famosos soportes y resistencias, ¿ok? Esos famosos soportes y resistencias o esos famosos eh, movimientos en el cual el precio, por ejemplo, por aquí, no sé si alguien ya operó en algún momento con este tipo de estrategias, ¿no? Muchos dentro del mercado dicen, ok, el precio llega, rebota o crea un pivote, retrocede, vuelve a crear un movimiento. ¿Y qué es lo que la gran mayoría de personas hace o busca hacer? Espera un siguiente toque dentro de esta zona. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que comienza a poner órdenes aquí, a querer comprar. ¿Listo? Entonces, si nosotros sabemos dominar este concepto o entender que para nosotros ver este tipo de resistencias o este tipo de máximos iguales significa dinero expuesto, ¿ok? Vamos a saber que no necesitamos colocar órdenes aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener que esperar? Vamos a tener que esperar que el precio tome ese dinero para crear un verdadero movimiento. ¿Ok? ¿Cómo así, Diego? Muchas veces pasa que hay muchos que ponen sus órdenes aquí, el mercado cae, cae y luego hace esto. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Sí. Entonces, pasa muchas veces que cuando nosotros tenemos este tipo de movimientos, tenemos que entender que acá hay mucha gente vendiendo, ¿ok? No solamente los retail, hay muchos movimientos o muchas órdenes de muchas instituciones que están colocando órdenes aquí, ¿ok? Entonces fabrican esta liquidez o crean estas órdenes para en algún momento tomar ese dinero y luego crear un movimiento real. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros aprendemos a identificar este tipo de movimientos, vamos a poder interpretar los verdaderos movimientos y ya sabemos que no vamos a colocar órdenes de venta aquí. ¿Ok? Entonces, es por eso que mucha gente pierde cuando coloca órdenes por encima, perdón, o por debajo de máximos iguales. ¿Listo? Entonces, un ejemplo muy claro, lo tienen aquí. Miren, tienen un fractal que les va creando máximos iguales, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Muchos comienzan a querer vender aquí, ven, ok, estoy en profit, ¿qué hace el mercado? Regresa, toma ese dinero y me crea el movimiento real. Como les había comentado desde el inicio, ¿qué es lo importante? Que la liquidez es ese combustible dentro del mercado. Todo, absolutamente todo movimiento del mercado es como si ustedes tuvieran un carro, ¿ok? Para tú ir de un punto a un punto B, ¿ok? Necesitas un medio de transporte, necesitas una dirección. La dirección es básicamente la estructura. Ahora, si tú ya entendiste la dirección y la estructura, necesitas entender que este vehículo tiene que tener gasolina o combustible. ¿Ese combustible dónde va a ser tomado? Pues a través de la liquidez. Si el mercado, perdón, si este carro no carga o no tanquea, o no sé cómo se les diga en diferentes países, o no toma ese combustible, ¿qué va a pasar? Se va a quedar a mitad de camino. ¿Y qué va a hacer? Regresar para tomar nuevamente esa gasolina o ese combustible y ahora sí crear el verdadero movimiento. ¿Ok? Entonces, es por eso que en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Muy sencillo. El mercado, ¿qué hace? Sí, mi dirección es bajista,
Ajá. Mi dirección es bajista. Ok, mi dirección es bajista. Muchos quieren comenzar a vender si están diciendo, ok, hay una resistencia, el mercado va a caer nuevamente. Pero espera, falta que nosotros manipulemos ese dinero o manipulemos este movimiento, tomar esa liquidez o estas órdenes y ahora sí crear el verdadero movimiento. ¿Listo? ¿Siempre pasa? No. Y esto es algo que tenemos que interpretar. Va a haber un momento que el mercado va a ser sencillo. Sin tomar liquidez va a crear ese movimiento. ¿Pero qué significa? Que te está creando liquidez a largo plazo para en algún momento tomarlo y crear ese movimiento. Entonces tenemos que interpretar ese tipo de movimiento. Sí, hermano, ya vamos a llegar un poquito a eso, a ese tema, ¿vale? Ya vamos a ir llegando a ese tema. Entonces pasa lo mismo desde un concepto de mínimos iguales. Nuevamente me está creando el famoso soporte, ¿ok? El famoso soporte o el famoso piso, ¿no? A esto le llamaban mucho los famosos techos y los famosos pisos, pero que para nosotros no son zonas de entrada. Básicamente son zonas de manipulación o zonas a ser tomadas para crear nuevamente el movimiento real. Mira, ¿no? Tenemos órdenes aquí, muchos comienzan a comprar. ¿Qué hace? Saca a los compradores o a los compradores, vamos a decir que son liquidez prácticamente, y ya luego crea el movimiento real. ¿Por qué? Porque acaba ya de tomar el dinero y generar ese movimiento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está sencillo de entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Simplemente saber interpretar los movimientos máximos iguales o los mínimos iguales. ¿Listo? Que en su momento tienen que ser tomados para crear los movimientos reales. ¿Ok? Ahora, para los que me preguntan, ¿siempre pasa? No, va a pasar en algún momento que va a crear algo así, ¿ok? Van a tener los máximos iguales, el precio va a ser esto, ¿ok? Incluso puede romperles la estructura, puede regresar y puede nuevamente reaccionar. Ahora, ¿significa que no era liquidez? No, sigue siendo liquidez y probablemente les está creando más liquidez. En algún momento el precio puede reaccionar, venir y crear ese movimiento, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que ustedes tienen que tener la paciencia, ¿ok? Tienen que tener la paciencia de esperar siempre una toma de liquidez. Y esto ya lo vamos a ver cuando armemos todo ese rompecabezas con estos tres conceptos básicos que les estoy mostrando, ¿vale? Entonces, ¿estamos hasta ahí con este primer tipo, este primer concepto, máximos y mínimos iguales? ¿Sí? Pónganme en el chat, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a ir al tipo 2. Diego, ¿cuál es el tipo 2? Son máximos y mínimos iguales, pero a nivel momentum, no necesariamente tendencial, ¿ok? Tendencial ya tiende a ser varios máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más bajos. Sin embargo, nosotros vamos a tener movimientos que se le van a llamar momentum shift o swing highs y swing momentum lows, ¿ok? ¿Qué quiere decir este tipo de movimiento? Así como los máximos iguales, vamos a tener dos movimientos que son máximos, sin embargo, van a tener un movimiento tendencial, ¿ok? Tendencial, igual de esta manera, y van a estar muy, muy juntos. Por ejemplo, miren este tipo de aquí. Tenemos un fractal, el precio que está haciendo acá dentro de este pullback me está creando ¿qué cosa? Liquidez. El precio intenta romper esa estructura, ¿ok? Ya estoy hablando con estos términos porque ya hemos llevado esas clases de estructura. ¿Y qué pasa aquí? Ok, muchos comienzan a vender aquí, uy, ya está cayendo, comienzan a entrar vendedores, 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 vendedores. Entonces, ¿qué hace el mercado? Ok, vamos a llevarlos. Nos vamos a llevar todo ese dinero y ahora nos vamos con el movimiento real. Nuevamente, se entiende el por qué tenemos que esperar que el precio tome liquidez, ¿sí? Entonces, aquí toma liquidez y me crea ese movimiento real.
¿ok? Aquí no necesariamente tengo máximos iguales desde una perspectiva horizontal, sino tengo movimientos de máximos que están cada vez más bajos, ¿ok? Tengo un movimiento continuo bajista internamente, entre comillas, porque no a nivel estructural, sino simplemente a nivel posición. Y el mercado lo que hace es manipular esos máximos, creándome nuevamente el movimiento real. De la misma manera pasa dentro de los mínimos, ¿ok? En este caso tengo un fractal que me va creando cierta liquidez, ¿ok? Me crea este movimiento en forma de momentum. ¿Qué pasa? El mercado no me termina de crear un nuevo máximo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ok, voy a manipular ese movimiento, va y mitiga en un order block con lo que vamos a ya aprender también, que es la famosa inducción de mercado o lo que llaman muchos el inducement, que en palabras más comunes y sencillas es liquidez y nos crea nuevamente el movimiento. ¿Listo? Pero quiero que se den cuenta de algo, ¿ok? Si yo tengo acá un fractal alcista, esto probablemente ha reaccionado en un order block. ¿Cómo ha sido la acción de precio? ¿Cómo ha sido la acción de precio para los que han estado dentro de la clase de fractalidad o de movimientos? ¿Cómo debería ser si estoy dentro de movimientos alcistas? ¿Cómo debería ser este movimiento? ¿Lento? ¿Retroceso? Esto, si ya me está reaccionando en una zona de compras, ¿esto debería ser rápido o debería ser lento? ¿Cómo se llama ese concepto? Movimiento de expansión de mercado. La acción de precio aquí no me indica que realmente está teniendo una buena reacción de compra. ¿Ok? Debe ser impulsivo. ¿Listo? Entonces, simplemente esta característica ya me está diciendo o me está dando a entender algo. Me está diciendo, ok, el precio está muy lento para crearte un nuevo máximo. Entonces, ¿qué se ha fabricado acá? Liquidez. ¿De qué manera? De esta manera. ¿Qué es lo que hace el precio? Regresa a tomar ese dinero. ¿Por qué? Porque es ese carro que yo les había mostrado. Es ese carro que se quedó a mitad de camino, que necesita gasolina para crear el movimiento. ¿Ok? Vamos a entrar a ese punto, Cintia. ¿Listo? No te preocupes con eso. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, aquí simplemente utilizando este concepto y entendiendo lo que hemos visto en las sesiones anteriores, esta característica ya me está diciendo algo. Ok, acá hay liquidez, el carro ya no avanza, necesita gasolina para crear el movimiento. ¿Vale? Entonces, nuevamente, este mínimo, por ejemplo, ¿tomó liquidez de algún lado? No tomó liquidez. Más bien, es liquidez. ¿Qué es lo que hace el mercado? Tomar la liquidez y ahora sí crear el movimiento. ¿Vale? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Pónganme ahí en el chat. Ok, perfecto. Listo. Dime, Gloria. Te escucho. Estoy con agua y cafecito por aquí. Ah, ¿esta? Ah, ok. Eso dentro de los order blocks es un tipo de order block. Recuerden que los order blocks dentro de lo más común es el último impulso bajista antes del movimiento alcista o el último impulso alcista antes del movimiento bajista, pero un order block no tiene color. ¿Ok? Sí, nosotros leemos velas también por colores, pero hay que interpretar que los movimientos no necesariamente tienen un color. El mercado no es que tiene color rojo y color verde, color blanco, color negro. Este tipo de order block se le denomina order block oculto. ¿Ok? Y de hecho es un order block que crea momentum porque también te genera imbalances. ¿Ok? Ese es un poquito ya algunos conceptos más a detalle, pero simplemente para darte la respuesta. ¿Estamos, Gloria? Ok, perfecto. Primero la liquidez que está abajo y luego el... ¿Sí? Ok, buenísimo. Listo, entonces estamos claros hasta ahí con este concepto. ¿Qué nos toca ver? Pues un tipo 3. Ok, esto se ha movido un poquito.
Vamos a ordenarlo. Este es bearish, este bullish. Vamos a poner por aquí. Listo. Ok. ¿Qué tipo de movimiento es? Este ya es un movimiento un poco más tendencial. Diego, ¿qué significa eso? Sí, las líneas de tendencia, a lo que en algún momento nos enseñaron esas famosas líneas de tendencia, que el precio tiene que rebotar, 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 rebotar. ¿Ok? Muchas veces se vuelve esto liquidez. Y Diego, ¿por qué se vuelve liquidez? Porque lo que está pasando aquí es que hay órdenes, ¿ok? Órdenes, ¿listo? Order block, reacción, order block, reacción. Y llega algún momento donde algún order block nunca fue mitigado, que es lo que hace el precio, va, se lleva toda esta liquidez tendencial y ahora sí me crea el movimiento. Quiero que se den cuenta, este movimiento y este movimiento son más lentos que este movimiento de aquí. ¿Por qué? Porque nuevamente, miren toda la liquidez que fue a tomar para crear la reacción. ¿Ok? Entonces, de la misma manera pasa desde un concepto alcista. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos enseñan normalmente? ¿Ok? O qué es lo que usualmente se sigue enseñando. ¿Ok? Que no tiene nada de malo, vuelvo a repetir, es una estrategia tú la puedes hacer funcionar. ¿Ok? Sin embargo, me gusta también que ustedes tengan las cosas claras y sepan el por qué pasan las cosas. Muchas veces se enseña que una línea de tendencia tiene que ser respetada. ¿Ok? Y cuando no se respeta es que nos va a cambiar probablemente la tendencia o la estructura. Y eso no pasa. Y de hecho nosotros no leemos así las gráficas. Nosotros ya sabemos cómo leer una estructura y ya entendemos cuando realmente cambia de carácter un movimiento. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo único que hizo el precio no es cambiar la dirección, es ir a tomar liquidez para crear un nuevo movimiento. ¿Listo? De la misma manera aquí. Me crearon cuántas órdenes, compras, órdenes de compras, órdenes de compras, todo ya estaba mitigado. Faltaba esto. Ok, vamos y creamos ese movimiento alcista. ¿Eh? Manipula, toma esa liquidez y me crea el verdadero movimiento. ¿Sí? Manipula por encima de estos máximos y ahora sí me crea el verdadero. ¿Ok? Mucha gente vendiendo aquí, vendiendo aquí, vendiendo aquí. Muchos esperan vender aquí. Se llevan todo ese dinero los vendedores y los que ya saben interpretar esto, pues van a poder aprovechar el movimiento real. Sí, Roberto. Al menos esta serie de videos sí van a quedar grabados, que los voy a ir mostrando por YouTube o por el canal eh, a medida que los voy editando. ¿Listo? ¿Estamos? Chicos, hasta ahí se fue entendiendo. ¿Se entendió este concepto? ¿Sí? Tipo 3. Buenísimo. Ok. Vamos al siguiente concepto. Esto va a ser muy sencillo y luego vamos a entrar ya gráfica a gráfica. ¿Vale? Entonces, nuevamente, tenemos una liquidez formada en máximos iguales, en mínimos iguales, en momentum, en máximos y en mínimos, en tendenciales, entre máximos a nivel alcista y a nivel bajista, y ahora tenemos liquidez formada en rangos. ¿Ok? ¿Cómo así en rangos? ¿Ok? En rangos es cuando el precio crea un fractal y no se mueve de ese fractal. ¿Ok? Se queda de cierta manera dentro de ese fractal, manipula, ¿ok? Manipula, perdón, a veces lo que pasa aquí, manipula y luego distribuye. ¿Ok? Manipula y luego distribuye. Entonces puede manipular por cualquiera de estos dos lados. De hecho, si es que es un movimiento bajista como este, si se dan cuenta, nos ha creado liquidez por abajo y nos ha creado liquidez por arriba. Esto ya es básicamente la formación de máximos iguales, de mínimos iguales. El precio se mantiene. Miren, acá también me crea máximos iguales, mínimos iguales. ¿Listo? ¿Qué hizo acá? Primero manipuló esta zona, reaccionó en dónde? En una zona de demanda, manipuló por encima, liquidez, y ahora sí me creó el movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos que esperar? Muy sencillo, que el precio salga del rango.
¿Por qué? Porque acá tú no sabes si estabas en compras o en ventas. No tenías idea. ¿Qué era lo ideal? Pues esperar que salga de rango. Y esto es algo que ha pasado con el euro dólar en un rango de 4 horas. ¿Okay? No salía de rango de 4 horas después de cuánto tiempo. ¿Listo? Han sido semanas. Este es el rango. Este es un rango. Gloria. Esto es un rango. Es una acumulación del precio. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el mercado? Mira, manipula por encima de los máximos. Luego manipula por encima de los mínimos. Aquí igual, mira, máximos, mínimos. ¿Qué hace el mercado? Manipula por debajo de los mínimos y luego crea el movimiento por encima de los máximos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte, chicos? Pónganme ahí en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Hagan todas sus preguntas. ¿Estamos claros? O si no, pónganme si estamos claros hasta ahí. Esto es lo que sucede. Sí. Ok. Sí, hay una cuestión, bueno, sobre todo en Asia, ¿no? Hay muchos pares que terminan generando movimientos de rango en sesiones asiáticas. Ok. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien, continuemos entonces. Por último, vamos a tener lo que son los falsos máximos y los falsos mínimos, ¿ok? O los movimientos subestructurales, por eso no me gusta operar netamente subestructuras, ¿ok? Si voy bajo de temporalidad, prefiero bajar de temporalidad para tomar movimientos estructurales como tal dentro de esa temporalidad. Pero ¿a qué me refiero? Muchas veces pasa que yo voy a tener un rango, ¿ok? O un fractal. Me crea un máximo, esto me puede ir creando mínimos, ¿listo? Entonces muchos comienzan a buscar subestructuras aquí. Pero lo importante que tenemos que entender es que este máximo, en teoría, si ya superó el 50% o ya llegó a zonas de ventas, debería crearme un nuevo mínimo, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Muchas veces tira un mechazo o no termina de romper estructuralmente el precio o este rango, este fractal. ¿Y qué hace el mercado? Regresa. ¿Les ha pasado o no? Regresa, llega a una zona más cara y se va. ¿Por qué? Porque nuevamente el mercado necesitó tomar primero liquidez para crear el movimiento real. ¿Quién fue la liquidez? Este falso máximo. ¿Ok? Nuevamente, un fractal crea un movimiento, no crea un rompimiento con cuerpo. El mercado toma liquidez externa del fractal, no interna, externa, toma liquidez interna y crea el movimiento real. ¿Sí? Es más, unos ponen oferta aquí que no debería ser. ¿Va? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Lo mismo va a pasar con los mínimos. ¿Okay? Un fractal de un rango alcista me crea un movimiento que no termina de superar este máximo, no rompe estructuralmente ese máximo y el precio pues simplemente va a una zona más barata para crear el movimiento real. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Estamos? Sí, el liquidity swap suena bonito, ¿no? Suena bonito. Sí, el liquidity swap. La toma de liquidez o el barrido de liquidez. ¿Okay? Hay muchas maneras de llamarlo. ¿Okay? Hay muchos nombres. Inducement, liquidity swap, liquidez como tal. Pues para mí todo es liquidez. Todo está nombrado en liquidez. Simplemente que le dan un nombre también, ¿no? Que está súper bueno. Y suena mucho mejor también. ¿Listo? Suena vendedor, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, chicos?
¿Sí? Los máximos y mínimos que no rompen estructuras son liquidez. Sí, todo lo que está formado dentro de un fractal, un rango que no supere es liquidez interna. Es liquidez interna. ¿Cuál sería la liquidez externa? Los máximos y los mínimos. Por ejemplo, ¿cuál es la liquidez externa? Este mínimo. Porque este mínimo dentro de un fractal o de una estructura bajista, este mínimo no me ha creado máximo. Entonces, como estoy bajista, ¿cuál es el mínimo a tomar? Este. Liquidez. Es liquidez externa. ¿Cuál es la liquidez interna? Todo lo que se fabrique aquí. Internamente, dentro del rango. ¿Estamos? ¿Quién tiene otra pregunta? Ok. Entonces, nuevamente, ¿para qué me está sirviendo entender los objetivos? Perdón, ¿para qué me está sirviendo nuevamente entender la liquidez? Para tomar en cuenta que el precio antes de crear un movimiento tiene que tomar dinero o tomar liquidez o tomar el combustible para crear ese movimiento. Entonces, yo ya entiendo ahora cuáles son ese tipo de movimientos que pueden ser tomados. Máximos iguales, mínimos iguales, ya sean en momentum, tendenciales, rangos o máximos y mínimos que no crearon nuevas estructuras. ¿Ok? Máximos y mínimos que no tomaron nuevas estructuras. Entonces, hasta ahí yo ya entiendo qué movimientos pueden ser tomados para crearme verdaderos fractales o nuevos rangos. ¿Listo? Y también que pueden ser objetivos. ¿Ok? También eso me puede identificar los objetivos. ¿Listo? Ya los voy a explicar dentro de una gráfica real, sobre todo que vamos a analizar el euro dólar como tal. ¿Vale? Y por último, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Esto era lo que nosotros estábamos hablando dentro de la clase de estructura, ¿ok? Nosotros, ¿cuál era nuestra regla a nivel estructural? Que la temporalidad mayor siempre va a mandar. Es la temporalidad que manda, la temporalidad mayor siempre manda. Entonces, si yo tengo una estructura mayor que me está diciendo en este caso que es alcista, que el order flow, el movimiento es alcista, yo voy a basarme en ello. Sin embargo, en temporalidades menores, ¿qué está pasando? Pues me está creando estructuras con una fractalidad y a su vez es básicamente la liquidez. Dentro de este rango mínimo y este máximo, ¿ok? Que es de una temporalidad mayor, todo lo que yo estoy viendo acá se le denomina internal range liquidity o liquidez interna. ¿Ok? Es liquidez interna. ¿Listo? Y si se dan cuenta, a medida que se va creando un fractal de temporalidad mayor, el mercado, ¿qué me está creando? Me está creando zonas de liquidez. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Mínimos iguales. ¿Cierto? Tengo mínimos iguales. Y el mercado que está haciendo, se está tomando esos mínimos iguales. Por ejemplo, ¿qué de interesante tengo aquí a nivel temporalidad menor? Primero, tengo un cambio de carácter. ¿Ok? Entonces estoy operando el retroceso de qué temporalidad. ¿Quién me dice? Temporalidad menor, perdón, de temporalidad mayor. ¿Qué está pasando aquí? Mira, me crea una zona de oferta. Me crea una zona de oferta. ¿Cuál hubiera sido mi objetivo? Rápido. Esta liquidez, que se lleve esos mínimos iguales. Entonces yo ya tengo un objetivo. Entiendo que esta no va a ser una zona de compras. Claramente es una zona que el precio tiene que ir y llevar. Ahora, ¿este máximo tomó liquidez de algún lado? No. Entonces probablemente el precio, ¿qué pueda pasar? El precio me puede dar una zona de CPV o una zona de demanda. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a
tomar liquidez. ¿Okay? Esto puede interpretarse como máximos iguales o un movimiento, que ya lo vamos a ver en una gráfica real, pero para ir entendiendo de manera esquemática, esta es la manera de cómo se va dando el mercado a nivel multitemporalidad. ¿Okay? Todo esto se termina siendo liquidez interna. ¿Qué hace acá el mercado? Ok, me llevo liquidez, mitigo la zona de oferta extremo. Ok, esta es una zona de 15 minutos importante. Ok, nuevamente, ¿qué hace el mercado? Va y ¿qué se va a llevar? Estos mínimos tendenciales, se lleva esa liquidez, se lleva esta liquidez también. ¿Qué hace el precio? Ah, voy a una zona de demanda, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? Pónganme en el chat. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, esto también puede haber sido así, miren. Ojo. Ok. ¿Y qué también se está creando aquí? Liquidez. ¿No? Liquidez. Entonces mitiga una zona de demanda de temporalidad mayor. Temporalidad mayor. ¿Qué se espera? El cambio de carácter. ¿Ok? Se espera el cambio de carácter. Listo. ¿Qué hace el mercado? Ah, espera. Acá había una zona no mitigada de un fractal no corregido. Nuevamente, esto ya lo hemos visto en las sesiones anteriores. De un fractal no corregido. ¿Y qué hace? Va y ¿qué se lleva? Estos mínimos. ¿Y el mercado qué termina haciendo? Llevándose esa liquidez y ahora sí creándome un movimiento real. Estoy dejando entender, chicos, ¿qué tenía por aquí? Nuevamente, liquidez interna. Y se termina llevando el mercado ese movimiento. Mira, todo esto, imagínense que es diario. Y todo lo que están viendo internamente es, ¿qué cosa? ¿Qué es? 15 minutos, que termina siendo todo liquidez. Entonces, si yo aprendo a interpretar estos movimientos, no me voy a perder en los gráficas, porque el mercado realmente aparece así. El mercado no es impulsos y retrocesos nada más. El mercado son impulsos y retrocesos que van a ir tomando liquidez o van a ir fabricando liquidez. ¿Qué hizo acá? Ok. Y lo que ustedes están viendo básicamente es una toma de liquidez de fractales de manera interna, a lo que muchos les llaman voids. ¿Ok? ¿Ven? ¿Y qué les fabricó acá? Primero les fabricó liquidez. Aquí, liquidez interna. Aquí, liquidez. Este movimiento inició realmente desde este mínimo que ha tomado liquidez, ¿vale? Que muchas veces puede estar representado incluso, perdón, de esta manera. ¿Ok? Voy a borrar esto aquí para que lo tengan. Y esto puede ser de esta manera, ¿no? El famoso swap. Ustedes pueden tener lo siguiente: mínimos, mínimos, mínimos y mínimos iguales. Todos esos son mínimos iguales. Toma liquidez porque reaccionó en esta oferta. ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, miren, todos están en ventas. Vendió, vendió. Hay algunos que se pierden en la estructura mayor y se quedan con la estructura menor y quieren seguir vendiendo, ¿no? Quieren seguir vendiendo. Okay, quieren seguir vendiendo, pero no, la estructura mayor manda. Lo que hizo es fabricarte toda esta inducción de liquidez, barre esa liquidez y ahora sí me crea el movimiento real. ¿Qué les estoy diciendo aquí? Sigan nuevamente el order flow de la temporalidad mayor, entendiendo la superestructura y la liquidez. Preguntas hasta ahí, chicos. Sebastián, me dijiste, ¿cuál es lo que me estás marcando? ¿Qué voz? Sí, el voz sería este, ¿no? Este sería el voz. Preguntas hasta ahí.
Y obviamente, pues este mínimo que ya barrió esa liquidez, ¿qué estaría haciendo? Estaría creando una zona de demanda más interesante. ¿Sí? ¿Ven? ¿Por qué? Este mínimo ha barrido toda esa liquidez y este nuevo fractal es un fractal válido que tomó liquidez anterior. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas hasta ahí, chicos? Antes de pasar a la gráfica real. ¿Quién tiene preguntas hasta ahí? Ok, esa es una buena pregunta. En una temporalidad menor, ¿qué es lo que me puede interpretar o qué me puede permitir interpretar si simplemente es un cambio de carácter o un liquidity swept o una toma de liquidez? Muy sencillo. Si tú ves este tipo de movimientos es porque en temporalidad mayor ha tenido que llegar a una zona de interés. Muchas veces te va a pasar lo siguiente. Te va a hacer algo así. Esto mitigó en una temporalidad mayor. Si no lo hizo, probablemente es toma de liquidez. Ojo, no es al 100%, pero te da probabilidades de entender que no es un cambio de carácter y sí una toma de liquidez. En este caso, sí está llegando a una temporalidad o una zona de interés y que puede crearte ese cambio de carácter y ahora sí genera ese movimiento correctivo. En este caso sería un CPB, probablemente de una temporalidad mayor. Si es en temporalidad menor, no me sirve. Me sirve que sea una temporalidad mayor. ¿Ok? Otra cosa que te puede ayudar también a entender si realmente es un verdadero cambio de carácter es que el mínimo haya sido un mínimo que en alguna temporalidad haya tomado liquidez. Si no ha tomado liquidez, esto es inducción nada más para crear un movimiento de impulso. ¿Sí? Ya son conceptos un poquito más a detalle, pero es un poquito para que puedas ir dándole una chequeada ahí. A veces, muchas veces, nosotros realmente vamos a decir, ok, esto sí era un cambio de carácter o esto realmente era una toma de liquidez después de que ya pasó. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener una interpretación correcta. Muchas veces vamos a fallar. Pero lo ideal es que ustedes tengan variables o tengan sus conceptos claros que les ayude a aumentar la probabilidad para que ustedes tomen una mejor decisión, ¿no? Si a mí me hace un posible cambio de carácter fuera de una zona de interés, para mí yo no lo considero cambio de carácter, lo considero un movimiento que está tomando liquidez para seguir simplemente la tendencia. Sí, muchas veces llega a la base o llega a la zona sensible que suele ser la mecha, hace un movimiento y luego toma nuevamente para sacar a los vendedores y ahora sí hace el cambio de carácter. Pasa también, ¿ok? Pero, como te digo, tienes que ver muchas cosas que ya hemos ido viendo desde la clase 1. ¿Qué tipo de característica ha sido ese movimiento? Porque probablemente te haga esto, ¿no? Te haga esto y te haga un cambio de carácter en teoría, pero este movimiento no ha sido impulsivo y por eso te saca nuevamente. Y ahora sí hay fuerza, hay movimiento, momentum. Ok, entonces ahí es mi confirmación. Si yo no veo que acá hay momentum, yo no tomo la decisión de considerarlo un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque se supone que está llegando a una zona de liquidez importante que me va a crear un movimiento bajista. ¿Sí? Hasta ahí me deja entender, Johnny. Buenísimo, hermano. Qué bueno. Ok, listo. Entonces, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica, vamos al euro dólar. Ok, esta es una gráfica que yo ya les he ido compartiendo, de hecho, desde una temporalidad alta. Ok, yo aquí ya tengo marcado, mis estructuras, ok, mis zonas de demanda, que sabemos del euro dólar, que el mercado es totalmente, esto voy a borrar, está totalmente bajista desde una perspectiva semanal. ¿Qué más puedo entender desde aquí? Que ha ido mitigando zonas, miren, estas zonas que han sido fractales no corregidos y han tenido demandas interesantes que a las finales han ido fallando,
¿ok? Simplemente han sido movimientos para crear pullbacks, ¿ok? Movimientos para crear pullbacks. Pero la oferta sigue en control, ¿vale? Entonces, ¿qué voy entendiendo aquí? Diego, ¿cómo es que se han ido creando los movimientos? Miren, por ejemplo, este movimiento, o todo este movimiento, ¿cómo se generó o cómo originó ese movimiento? Porque este máximo mitigó una zona de oferta, pero antes de eso, ¿qué hizo? Tomar liquidez. ¿Ok? Tomar liquidez. Este movimiento ha tenido que tomar liquidez. Este movimiento ha tenido que tomar liquidez. Y aquí es algo que ya les había comentado. Muchas veces el mercado no necesariamente va a mitigar una zona de interés. Lo único que les interesa es tomar liquidez. ¿Ven? Teníamos qué cosa aquí? Dos máximos iguales. El precio toma esa liquidez y cae. Nuevamente, el precio toma liquidez y cae. ¿Listo? Aquí, ¿tomó liquidez? No. Aquí no me ha tomado liquidez. Aquí no me ha tomado liquidez. Dime, Sebastián. ¿Ok? Aquí no me ha tomado liquidez, pero probablemente en una temporalidad menor sí lo haya hecho. ¿Ok? Pero en este caso, en esta temporalidad no. Dime, Sebastián, cuéntame, antes de seguir. Ese a un breaker. No soy muy fan de los breakers. No utilizo mucho ese concepto. ¿Por qué? Porque después no terminas sabiendo si es que estás usando order blocks o breakers. Tienes que definirte por uno, hermano. No es como si estuvieras saliendo eh, con, con dos conceptos que a las finales no te va a favorecer. ¿Ok? Entonces, sí, puede ser. O sea, por ejemplo, sí, que es en este caso, pero aquí no tenemos breaker. A mí lo que yo intuyo dentro de este movimiento es que en alguna temporalidad, desde un movimiento, desde este inicio, por ejemplo, se ha generado toda una compra que a las finales me esté creando todo ese movimiento de ventas, probablemente. No lo tomaría como necesariamente un breaker, ¿ok? Que es lo que algunos marcan el mínimo, el order block que falla y termina siendo el movimiento de reacción, ¿ok? Ahora ya también voy a comentarles sobre ese tema, ¿ok? Hay que quedarnos con un solo setup, usar un solo concepto, ¿ok? Ok, miren, entonces, ¿cuál era nuestro último rango? Nuestro último rango, ¿cuál era? Era este máximo y este mínimo semanal, ¿vale? Ahora miren dónde reaccionó. Justo en un order block, en una zona de ventas para compras, perdón, de compras para ventas. Y ha reaccionado exactamente ahí. De hecho, la noticia llegó de una manera a llegar a esa zona, ¿ok? Y ha equilibrado el mercado. Ahora sí voy a ponerme modo ventas. Antes no, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Pero de momento yo ya me pongo al menos en perspectiva bajista, ¿ok? Porque ya estamos desde una temporalidad semanal. ¿Listo? Pero quiero que entiendan que todos estos movimientos fractales han ido tomando liquidez para crear esos movimientos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ahora, ¿qué es lo que pasó atrás? Miren todo esto. ¿Qué era esto? Liquidez tendencial. ¿Qué hizo el precio? Llevó, manipuló, fue a reaccionar a zonas importantes para crear nuevamente la corrección. ¿Ok? Internamente, ¿qué hizo el mercado? Pues teníamos liquidez. Por aquí que teníamos, pues también, miren, mínimos iguales. Liquidez que hace, manipula, mitiga, manipula el máximo, cae nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Liquidez, momentum. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí? ¿Se va entendiendo cómo el mercado va a ir o va tomando liquidez interna? Estamos en una gráfica de temporalidad mayor, ¿vale? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? Estamos claros. Claros, muy bien. Entonces vámonos a diario, ¿ok? Vámonos a diario. Vámonos a diario, ¿ok?
Voy a activar todo lo que es diario. Y tenemos este último rango. ¿Por qué este es el último rango? Miren qué es lo que hizo este último rango. ¿Qué hizo este máximo? Fue a tomar liquidez. Fue a tomar liquidez de máximos iguales. ¿Ok? Fue a tomar liquidez de máximos iguales. ¿Ok? Ahora, ¿qué hizo el mercado? Como objetivo, fue a llevarse estos mínimos. ¿Ok? Fue a llevarse estos mínimos. Bien, creó todo ese movimiento. ¿Y ahora qué me está creando? Toda una liquidez tendencial. ¿Qué podríamos esperar? Que el mercado, primero, que me cree una manipulación, que me cree un movimiento fuerte, un máximo que tome liquidez y se lleve toda esta liquidez que ha sido creada de esta manera. ¿Vale? Eso sería lo ideal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Miren este movimiento, que va tomando liquidez también. Todos los movimientos, desde otras perspectivas, crean o toman liquidez. ¿Ven? Miren. Miren este máximo. ¿Qué hizo? Tomar liquidez antes de mitigar. ¿Qué hizo este movimiento? Tomar liquidez. ¿Qué hizo este movimiento? Tomar liquidez. ¿Sí? ¿Este movimiento tomó liquidez de algún lado? No. Regresó y fue a llevarse esta liquidez y crear el movimiento. ¿Sí? Este rompimiento, este máximo, ¿qué hizo? Llevarse liquidez. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta, chicos, hasta ahí? ¿Estamos claros? Que esto se va a repetir en todos, absolutamente todas las temporalidades. ¿Ok? Esto se va a dar en absolutamente todas las temporalidades. Entonces, ahora vamos bajando de temporalidad. Vamos bajando de temporalidad. Vámonos a 4 horas. ¿Ok? Vámonos a 4 horas. ¿Qué tenemos en 4 horas? Y esto es algo que ya lo expliqué en un video, que ya lo han podido ver. ¿Ok? Teníamos un fractal, nuevamente, miren, un cambio de carácter, este movimiento de oferta que llega y se lleva estos mínimos, el precio manipula esos mínimos y me crea un momentum alcista. ¿Qué hace ahí? Crearme un cambio de carácter. ¿Ok? Nuevamente, ¿qué pasa? El mercado entra en un rango de acumulación. Muchos marcaron esto como un mínimo y como un máximo. Ahora entienden por qué esto no es un mínimo. ¿Qué teníamos aquí, chicos? ¿Qué teníamos aquí? Liquidez. Era un suicidio colocar una entrada de compras ahí. ¿Qué es lo que yo iba a esperar? Que el precio manipule primero y me cree una estructura nueva para crearme un nuevo movimiento alcista. ¿Ok? Un nuevo movimiento alcista. ¿Ok? Pero miren que me está creando nuevamente aquí en 4 horas. Nueva liquidez. De hecho, el precio ya salió. Como les dije, hoy día iba a haber una noticia que nos va a crear ya un nuevo rango. Pero miren lo que yo tenía acá. Dentro de una zona de 4 horas tenía todo un rango de acumulación que ha durado 20 días. 20 días ha durado. 21 días. Y esto pasa casi siempre, ¿ah? Miren. Aquí yo también tengo dentro casi un rango. Todo este rango. ¿Cuánto ha durado? Casi 20 días. Un rango acumulativo. No sale de ese rango. Y me crea todo lo que es liquidez. Aquí también. Miren. Desde aquí hasta aquí ha sido casi 15, 16 días. Y también. ¿Sí? Entonces, son zonas acumulativas y que son a las finales liquidez. ¿Qué hizo ahora el precio? Manipuló estos máximos. ¿Y dónde está mitigando, chicos? En una zona de oferta. ¿Qué creen que va a pasar? Lo más probable, para mí, dentro de lo que yo voy viendo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que podría pasar. Ya se llevó los máximos, ya se llevó esa liquidez, ahora está llegando a una zona de oferta. Lo interesante sería que se lleve estos mínimos. Acá hay mucho dinero expuesto. Muchos dineros, muchas órdenes incluso pendientes. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Ok, vamos a llevarnos ese dinero. Ya me llevé el dinero de los vendedores, ahora me voy a llevar el dinero de los
compradores. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿4 horas? Chicos, ¿se entendió 4 horas? ¿Sí? Buenísimo. Listo. Vámonos a 15. Ya con esto vamos cerrando. De hecho, estas fueron anotaciones que hice previas al movimiento. Pero quiero que se den cuenta de eso. ¿Qué había hecho? Una mitigación a una zona de 4 horas que fue una zona de pullback, que fue lo que yo les había comentado, que era una posible zona de pullback. ¿Qué más pasó? Que tenemos aquí liquidez tendencial, se lleva el mercado, crea un rango acumulativo, mitiga, pero esto no toma ninguna liquidez. Nuevamente, no toma ninguna liquidez, crea movimiento. Me crea liquidez, manipula esa liquidez, ahora sí, se lleva ese movimiento. Ojo, 15 minutos. ¿Qué hay aquí? Liquidez en momentum, entonces es un buen objetivo. Es un buen objetivo. ¿Por qué comprar aquí? No puedes comprar aquí, porque estás llegando a una zona de oferta y acá, al menos que este mínimo haya tomado liquidez anterior, no lo ha hecho y simplemente ha creado liquidez, te ha creado liquidez. Ahora sí, lo que pasó, pues ya llevó todo ese movimiento, mitigó lo que no había tomado liquidez, que se volvió pues liquidez interna, que hay aquí, máximos iguales, el mercado se lleva toda esa liquidez, reacciona. ¿Qué liquidez faltaba llevarse? Espera, faltó llevarse todo esto. Lo llevo, ¿ok? Y ahora sí, me voy creando nueva liquidez, creo ese momentum alcista, salgo del rango de 4 horas y ahora ¿qué creen que se va a llevar? Nuevamente este movimiento, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Absolutamente todos los conceptos que hemos visto se van a repetir en absolutamente todas las temporalidades. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que hacer o enfocarse en aprender a identificarlos? Una vez que ustedes aprendan a identificarlos, ustedes van a tener mucha más claridad para ver los movimientos. ¿Y cuál es esa claridad que ustedes tienen que tener en esos movimientos? Simplemente saber esperar las tomas de liquidez para aprovechar los verdaderos movimientos. Hay que tener paciencia para eso. ¿Vale? Preguntas. Preguntas. Y ya con eso vamos cerrando. Y si no tienen preguntas, chicos, pónganme ahí que está absolutamente todo claro. Y pues ya podemos ir cerrando. Esta clase va a quedar grabada. Ya les iré avisando cuándo subir. ¿Listo? Entonces Cintia me dice que está todo claro. Fede me dice que está todo claro. Johnny me dice que se entendió. ¿Qué más? ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo importante? Ojo, miren. Aquí el eurodólar les está creando movimientos bajistas en teoría a nivel superestructura, pero nuevamente miren cómo es esta acción de precio y miren este movimiento. No se confíen en eso. Puede que el precio vuelva a subir y luego haga un movimiento interesante. ¿Ok? Entonces ya les iré compartiendo algunas cositas en lo que queda de la semana. Vale, chicos, entonces si está todo claro, pues espero que esta sesión les haya gustado. Sí, todo este movimiento ha sido bueno, en realidad todo este último movimiento ha sido desde, si me equivoco, sí, desde aquí. Todo este movimiento, impulso, prácticamente. Ok. Miren, aquí también fue interesante. Para el que me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, tienen la sesión asiática. Voy a marcarlos aquí. Ok, miren. Esa es la sesión asiática. Que tiene aquí una zona de demanda. ¿Qué es lo que hacen en las kill zones antes de Londres? ¿Qué hacen? Llevarse los mínimos asiáticos, que es básicamente acumulación de liquidez, se lleva el mínimo y les crea el movimiento.
reacciona en la demanda. ¿Ven? Sí, muchas veces sí, Johnny, pero igual, o sea, simplemente interpreta si realmente toma o no toma liquidez. Por ejemplo, este order block es interesante, ¿no? Para verlo también. Este probablemente no. Aquí hay que liquidez. ¿Sí? Estos movimientos también, liquidez, ¿no? Entonces, podrías centrarte en este order block. No, claro que no es normal. De hecho, las noticias fundamentales lo único que hacen es generar mayor agresividad en el movimiento. ¿Ok? Nada más que eso. A las finales, el precio siempre va a seguir respetando la oferta y la demanda, ¿no? Mira, si se dan cuenta, siguió respetando la zona de oferta. ¿Ok? Simplemente acelera el movimiento. Okay, entonces, de hecho, la ventaja que nosotros tenemos es que si nosotros manejamos bien la parte técnica, lo fundamental es un poquito más, de un momento, chicos. Ok, les comentaba, entonces, ya me hicieron perder la ilusión. Básicamente, si ustedes manejan la parte técnica, chicos, si ustedes manejan bien la parte técnica, lo fundamental es algo adicional. ¿Por qué yo no opero fundamentales? Porque no me gusta esa agresividad, ¿ok? No me crea alguna confirmación adicional. Entonces yo prefiero operar seguro, ¿ok? No pierdo nada. Si este movimiento hubiera sido bonito si lo hubiera tomado, sí, pero esto es algo que pasa una vez todos los meses, ¿no? Siempre hay un movimiento así, ¿no? Entonces, es eso básicamente, ¿vale? Es eso básicamente lo que ustedes tienen que tener. Las sesiones, puedes buscar lo que es ASEAN Session Range, ¿sí? Para marcar sesiones. Te permite marcar todas las sesiones. A mí me gusta solamente marcar la de Nueva York, pero Asia, miren, si se dan cuenta, Asia siempre acumula, 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 acumula. Bueno, aquí sí hizo movimiento. ¿Ven? Acumula, acumula un movimiento. Pero usualmente siempre termina acumulando. No les crea un buen movimiento. Miren los movimientos o que se dan en Nueva York o que se dan en Londres. Londres es todo lo que está anterior, interno. Londres. ¿Ven? Nueva York, Nueva York, Nueva York. Aquí se acumuló, no hizo movimientos interesantes. ¿Listo? Sí, claro que sí, Cintia, desequilibran mucho, pero todo está basado a las finales en oferta y demanda, simplemente van y buscan zonas importantes, ¿no? Entonces, tienen todo eso, chicos, tienen todo eso para que ustedes puedan ir analizando, ir entendiendo, estudien estos conceptos, eh, sean bastante traten de siempre reforzar estos conceptos, al menos si es que ya hay muchos que ustedes ya dominan, cosas que ya dominan, yo les recomiendo que no dejen de mapear, no dejen de seguir creando anotaciones, no dejen de practicar, porque muchos creen que cuando ya aprendieron algo, ok, ya no, ya está, ya no tengo por qué repasarlo, no. Créanme que todo lo que ustedes ya han logrado hasta el día de hoy es por algo que ustedes han ido aprendiendo. Si ustedes dejan ese algo que han aprendido, o lo dejan de practicar, pues no, o sea, no existe la estabilidad, ¿ok? O subes o bajas. Es muy importante que ustedes siempre sigan reforzando estos conceptos, entiendan cómo se dan los movimientos. Por eso les di esa plantilla para que ustedes hagan los CODs, para crear anotaciones. Eso es importante que ustedes hagan, ¿vale? Entonces, nada, chicos, me quería despedir simplemente, pues.